Dejé de vivir para todos, y fue entonces cuando intentaron destruir a mi esposa embarazada. Durante muchos años creí que ser un buen hombre significaba estar disponible para todos. No fue una idea que alguien me enseñara de forma explícita, fue algo que aprendí observando, adaptándome, sobreviviendo. Desde muy joven entendí que el reconocimiento llegaba cuando no ponías límites, cuando resolvías, cuando estabas ahí incluso cuando nadie más quería estarlo. Yo era ese tipo de persona. El hijo que nunca discutía. El que llamaban cuando había un problema. El que se quedaba un poco más, el que decía no pasa nada, el que cargaba con lo que otros no querían. Durante mucho tiempo pensé que eso era fortaleza. Pensé que así se construía el respeto, el cariño, incluso el amor. Y funcionó. Al menos en apariencia. Mi familia estaba orgullosa de mí. En el trabajo me veían como alguien confiable. Mis amigos sabían que podían contar conmigo. Yo también me sentía necesario, y ese sentimiento se vuelve adictivo sin que uno lo note. Cuando toda tu identidad se construye alrededor de ser útil, empezar a preguntarte si estás bien pasa a segundo plano. Cuando conocí a Victoria, yo ya vivía así. Ella no me eligió por eso, pero tampoco intentó cambiarme. Me observaba con atención. A veces con admiración, otras con una preocupación que no sabía cómo nombrar. Yo cancelaba planes, llegaba tarde, posponía descansos. Ella preguntaba si estaba bien. Yo siempre decía que sí. Nos casamos creyendo que la vida seguiría a ese ritmo. Y por un tiempo lo hizo. El verdadero quiebre no fue una pelea, ni una traición, ni una crisis repentina. Fue algo mucho más silencioso. Llegó el día que supe que iba a ser padre. No sentí una epifanía inmediata. No hubo música dramática ni promesas grandilocuentes. Hubo miedo. Hubo responsabilidad. Y, sobre todo, hubo una pregunta que empezó a repetirse en mi cabeza. ¿Para quién estoy viviendo realmente? El cambio no fue brusco. Fue incómodo y lento. Empecé a volver a casa un poco antes. A decir que no a cosas que antes aceptaba sin pensarlo. A priorizar citas médicas, conversaciones pendientes, silencios necesarios. No porque alguien me lo exigiera, sino porque empecé a sentir que ya no podía seguir entregando lo mejor de mí a todos, y dejarle a mi propia familia lo que sobraba. Para mí, era apenas un ajuste, un intento torpe de estar presente donde importaba. Para los demás, no lo fue. Mi madre empezó a decir que ya no me reconocía. Algunos amigos bromeaban con que me había ablandado. En el trabajo, las miradas cambiaron. Nadie me acusó directamente, pero las expectativas seguían ahí, intactas, como si yo no tuviera derecho a moverme de ese lugar que había ocupado durante años. Victoria empezó a notar cosas antes que yo. Comentarios disfrazados de preocupación. Silencios incómodos. Tensiones que no existían antes. Yo todavía quería creer que todo eso era parte natural del proceso, que cambiar siempre genera resistencia, que bastaba con explicar, con ser paciente, con demostrar que no estaba abandonando a nadie. No entendía todavía que, cuando una persona deja de vivir para todos, algunos no lo interpretan como crecimiento. Lo interpretan como una traición personal. Y yo aún no sabía que ese cambio paulatino, tan pequeño para mí, iba a desatar conflictos que no solo me involucrarían a mí, sino que pondrían en riesgo lo más importante que estaba intentando proteger. Mi esposa. Y nuestro hijo en camino. Actualización 1. Al principio, nadie dijo nada de forma directa. Y eso fue lo más desconcertante. No hubo reproches abiertos ni discusiones inmediatas. Lo que hubo fue un cambio en el ambiente, una sensación difícil de explicar, como cuando entras a una habitación y sabes que algo se dijo justo antes de que llegaras. Empezó con comentarios pequeños. Inofensivos, en apariencia. Mi madre fue la primera en notarlo, o al menos en verbalizarlo. Antes siempre estabas, me dijo una tarde, mientras tomábamos café. Ahora nunca tienes tiempo. No lo dijo con enojo. Lo dijo con una mezcla de decepción y algo parecido al reclamo. Le expliqué que estaba cansado, que el trabajo seguía siendo demandante, que Victoria estaba embarazada y necesitaba más de mí. Asintió, pero su expresión no cambió. Las mujeres siempre cambian a los hombres, murmuró. Espero que no te estés olvidando de quien ha estado contigo desde siempre. No respondí. No porque no tuviera que decir, sino porque algo en esa frase me dejó incómodo. Como si mi nueva vida estuviera siendo medida en términos de lealtad, no de crecimiento. En el trabajo ocurrió algo similar, aunque de forma más sutil.
Durante años fui el que se quedaba hasta tarde sin que se lo pidieran. El que resolvía urgencias ajenas. El que nunca decía que no. Empecé a irme a mi hora. No antes. A mi hora. Empecé a delegar. A priorizar. A decir mañana lo vemos. Nadie me llamó la atención oficialmente, pero empecé a notar las miradas. ¿Te vas ya?, preguntó un compañero una noche, medio en broma. Sí, respondí. Tengo cosas que hacer. No dije mi esposa. No dije mi hijo. Pero parecía que todos lo entendían igual. Mi supervisor, Raúl, fue más directo. Él había sido mi mentor desde que entré a la empresa. El que me enseñó cómo moverme, cómo destacar, cómo ser indispensable. Siempre lo vi como alguien cercano, casi un amigo. Estás diferente, me dijo un día, cerrando la puerta de su oficina. Antes tenías más ambición. Le expliqué lo mismo que a los demás. Que no estaba menos comprometido, solo más equilibrado. Sonrió, pero no con aprobación. Ten cuidado, dijo. Aquí valoran a los que dan el extra. Esa frase me acompañó todo el día. Porque yo había dado el extra durante años. Y ahora, por primera vez, estaba dando lo justo. Victoria fue quien más claramente vio el impacto de todo esto. Me encontraba más irritable, más cansado emocionalmente. No porque dudara de mis decisiones, sino porque sentía una presión constante, invisible, que me empujaba a volver a ser quien había sido antes. No estás haciendo nada malo, me decía. Solo estás poniendo a tu familia primero. Yo quería creerle. Pero había noches en las que me preguntaba si ese cambio no estaba rompiendo demasiadas cosas a la vez. Mis amigos también empezaron a distanciarse. No de forma explícita. Simplemente dejaron de llamar tanto. De invitarme a planes improvisados. Cuando yo proponía algo, las respuestas eran tibias. Antes eras más flexible, me dijeron una vez. Ahora todo tiene que ser planeado. No era reproche directo. Era señalamiento. Y así, sin darme cuenta, empecé a ocupar un lugar nuevo, el del que ya no está como antes. El del que cambió. El del que eligió algo distinto. Lo que nadie parecía preguntarse era si yo estaba bien. La tensión con mi madre fue creciendo. Empezó a hacer comentarios sobre Victoria. Sobre cómo desde que está en tu vida todo es diferente. Yo intentaba cortar esas conversaciones, cambiar de tema, no confrontar. No quería conflictos. Pensaba que era solo una etapa. Pero hubo una noche que me dejó inquieto. Estábamos cenando en casa de mis padres. Victoria estaba cansada, el embarazo ya se notaba. Mi madre hizo un comentario sobre cómo ella se tomaba todo muy a pecho y cómo eso me estaba alejando de los míos. No es eso, dije, por primera vez con firmeza. Es que ahora tengo otras prioridades. El silencio fue incómodo. Mi madre me miró como si hubiera dicho algo imperdonable. Espero que no te arrepientas, respondió. La familia no se reemplaza. Esa noche, de camino a casa, Victoria no habló mucho. Yo tampoco. Ambos sentíamos que algo se estaba tensando, estirando más de la cuenta. Todavía no había gritos. Todavía no había rupturas claras. Pero ya era evidente que mi intento de ser un mejor esposo y futuro padre estaba siendo leído por otros como un abandono. Y lo más inquietante era esto. Cuanto más claro tenía yo lo que quería proteger, más agresiva se volvía la resistencia a ese cambio. Sin saberlo aún, ya me estaba acercando a un punto donde ya no bastaría con explicar, con ser paciente, con ceder un poco más. Porque algunas personas no aceptan perder el control, aunque eso implique dañar a quienes dicen amar. Actualización 2. Hubo un momento en el que dejé de preguntarme si estaba exagerando. No porque todo se hubiera aclarado, sino porque la acumulación de señales ya no dejaba espacio para la duda. Algo había cambiado en la forma en que me miraban, me hablaban, me exigían. Y ese algo tenía un hilo común, ya no estaba disponible como antes. En el trabajo, la presión dejó de ser sutil. Raúl empezó a llamarme a su oficina con más frecuencia. Al principio eran conversaciones vagas, casi amistosas. Comentarios sobre el equipo, sobre el ritmo del proyecto, sobre cómo antes las cosas fluían mejor. Yo escuchaba, asentía, explicaba. Siempre explicaba. No te estoy diciendo que trabajes menos, me dijo una tarde. Solo que antes eras más comprometido. Esa palabra volvió a aparecer. Comprometido.
como si mi compromiso con mi familia fuera una fuga del compromiso real. Empezaron a quitarme responsabilidades sin decirlo abiertamente. Proyectos que antes lideraba ahora se redistribuían. Decisiones que antes pasaban por mí se tomaban en reuniones a las que ya no me invitaban. Nadie me acusaba de nada, pero todo estaba diseñado para hacerme sentir prescindible. Un día, Raúl fue más claro. Mira, me dijo, cerrando la puerta. Yo siempre te he cubierto. Siempre te he impulsado. Pero arriba están empezando a notar cosas. Y yo no puedo seguir defendiéndote si no me ayudas a ayudarte. No entendí de inmediato. ¿Ayudarte cómo? Pregunté. Se inclinó hacia adelante, bajó la voz. Volviendo a ser el de antes. Quedándote más. Demostrando que esto sigue siendo tu prioridad. Ahí sentí algo que no había sentido antes, una mezcla de decepción y alarma. Porque por primera vez entendí que esa relación de mentoría tenía condiciones que yo nunca había aceptado conscientemente. En casa, a veces me quedaba mirando al vacío, repasando conversaciones una y otra vez, buscando el punto exacto en el que todo se había torcido. Esto no es normal, me dijo una noche. No te están pidiendo más trabajo. Te están pidiendo que renuncies a tu vida. Yo quería creer que era solo una mala racha, que todo se estabilizaría. Pero entonces mi madre cruzó otra línea. Empezó a aparecer sin avisar. A opinar sin filtro. A decir cosas delante de Victoria que antes solo decía en privado. No sé qué te pasa últimamente, me dijo una vez. Desde que te casaste, ya no eres el mismo. Victoria no respondió. Se quedó en silencio, con la mano sobre su vientre, respirando hondo. Yo sentí una rabia lenta, contenida. Eso no es justo, dije. Nadie me está obligando a nada. Eso dices ahora, respondió mi madre. Luego no digas que no te lo advertí. Las discusiones familiares se volvieron frecuentes. Ya no eran malentendidos. Eran choques directos. Mi madre empezó a llamar más seguido, a enviarme mensajes largos, cargados de reproches disfrazados de preocupación. Que estaba cambiando, que me estaba aislando, que Victoria me estaba alejando de todos. Empecé a sentirme dividido, como si tuviera que elegir bando. Y lo peor era que nadie parecía preguntarse por qué esa elección tenía que existir. Y me estaban volviendo loco. El punto más tenso llegó una tarde en el trabajo. Raúl me llamó a su oficina otra vez. Esta vez no sonrió. Necesito que te quedes este fin de semana, dijo. Hay cosas que cerrar. No puedo, respondí. Tengo cita médica con mi esposa. Suspiró, visiblemente molesto. Siempre hay algo ahora, ¿no? Es importante, dije. Para mí. Me miró fijamente durante unos segundos que se hicieron eternos. No olvides quién te ayudó a llegar hasta aquí, dijo finalmente. No todos tienen tu suerte. Esa frase me heló. Porque ya no sonaba a consejo. Sonaba a advertencia. Esa noche llegué a casa completamente agotado. Victoria me miró y supo, sin que yo dijera nada, que algo se estaba quebrando. No tienes que demostrarle nada a nadie, me dijo. No así. Yo asentí, pero por dentro sentía una presión que no sabía cómo soltar. La sensación de que, hiciera lo que hiciera, alguien iba a cobrarme algo. Cobrarme por haber cambiado. Por haber crecido. Por haber elegido distinto. Empecé a entender algo incómodo. Muchas de las personas que decían querer lo mejor para mí solo estaban cómodas mientras yo ocupaba el lugar que esperaban. En el momento en que ese lugar cambió, el cariño se volvió condicional. Todavía no había estallado nada. Todavía no había una escena irreversible. Pero ya era evidente que el precio de proteger a mi familia estaba siendo fijado por otros. Y que pronto, alguien iba a intentar cobrármelo de la peor manera posible. Actualización 3. No fue una discusión planeada. No fue un tenemos que hablar. Fue uno de esos momentos que estallan porque ya no queda nada que amortigue el golpe. Mi madre llegó un sábado por la mañana sin avisar. Yo estaba en la cocina preparando café cuando escuché la puerta abrirse. Victoria estaba en el cuarto, recostada, cansada. El embarazo ya estaba avanzado y había días en los que apenas tenía energía para moverse. Tenemos que hablar, dijo mi madre, sin saludar. Su tono no era de preocupación. Era de decisión. Me habló de todo en pocos minutos. De cómo me había perdido. De cómo había cambiado desde que iba menos a reuniones familiares. De cómo ya no estaba disponible para ayudar, para resolver, para estar.
Dijo que no me reconocía, que yo antes no era así. Antes pensabas en los tuyos, dijo. Ahora solo piensas en ella. Ahí sentí el cansancio acumulado subir como una ola. Ella también es mi familia, respondí. Y nuestro hijo. Eso fue suficiente para que cruzara la línea. Entró al cuarto sin pedirme permiso. Victoria estaba sentada en la cama. Mi madre empezó a hablarle como si yo no estuviera ahí. No levantó la voz, pero cada palabra estaba cargada. No sé qué le hiciste, le dijo. Pero desde que estás aquí, todo se vino abajo. Victoria intentó levantarse. Yo me adelanté. Basta, dije. No tienes derecho a hablarle así. Mi madre se volvió hacia mí, roja de rabia. ¿Ves? Dijo. Ni siquiera puedes escucharme ya. Lo siguiente pasó rápido, pero se quedó grabado en cámara lenta en mi cabeza. Victoria dijo algo. No fue un insulto. No fue una provocación. Fue una frase tranquila, cansada. Yo no lo obligué a nada. Él decidió por sí mismo. Mi madre dio un paso adelante y la empujó. No fue un empujón brutal, pero fue suficiente para que Victoria perdiera el equilibrio y cayera sentada de golpe. El sonido fue seco. El silencio, absoluto. Sentí que algo se rompía dentro de mí. Me moví por instinto. Me puse entre ellas. Grité su nombre. Victoria estaba llorando, sosteniéndose el vientre, aterrada. No pensé. No dudé. Saqué el teléfono y llamé a emergencias y expliqué lo que pasó. Mientras esperaba, mi madre repetía que no había querido hacerlo, que todo se estaba exagerando, que nadie tenía que involucrarse. Yo no le respondí. No podía. Estaba temblando. Cuando llegaron los agentes, todo fue frío, procedural. Preguntas. Versiones. Miradas. Victoria fue atendida. Yo expliqué lo ocurrido. Mi madre lloró. Dijo que estaba alterada, que no fue su intención, que solo quería hablar. La realidad era simple y devastadora. Había cruzado un límite que no tenía retorno. Después de esa noche, nada volvió a ser igual. Corté contacto. No por castigo. Por supervivencia. Dejé claro que no habría visitas, ni llamadas, ni mensajes. Que mi prioridad era Victoria y nuestro hijo. Que cualquier intento de justificar lo ocurrido solo confirmaría que había tomado la decisión correcta. En el trabajo, semanas después, Raúl intentó arreglar las cosas. Me habló de malentendidos, de presión, de que quizá había sido duro conmigo. Yo lo escuché sin emoción. Voy a necesitar que todo lo que tenga que ver conmigo quede documentado, le dije. Y que cualquier conversación sea por escrito. Me miró como si no me reconociera. Ya no eres el mismo, dijo. Tenía razón. Ya no era el que se quedaba hasta tarde para agradar. El que callaba para no incomodar. El que confundía lealtad con sacrificio. Mi familia se redujo. Mi círculo se hizo más pequeño. Mi reputación cambió en algunos lugares. Perdí vínculos que creía sólidos. Pero gané algo que no estaba dispuesto a volver a negociar: paz. Hoy vivo con Victoria y nuestro hijo que ya nació. No es una vida perfecta. Hay cicatrices. Hay silencios que todavía pesan. Pero hay algo esencial que antes no tenía. Un hogar donde nadie tiene que justificar porque merece respeto. Un espacio donde elegir no es traicionar. Una familia que no exige que me pierda para pertenecer. Aprendí que cambiar no es fallarles a los demás. A veces, es la única forma de no fallarte a ti mismo. Y aunque el costo fue alto, no volvería atrás.